esas 4 o 5 páginas, ¿no es cierto? Como les digo, en letra 16, doble espacio, y la página bastante aireada, ¿no? Cristina, ahora te interrumpo un segundito. Vamos, en el mientras vos nos vas chusmeando todas estas cosas que nos encantan, Sí, estamos esperando que se conecten más socios, sí. así podemos empezar, ya de poquito van entrando, así que esperaremos unos 5 minutitos más para que se sume más gente y Perfecto. arrancamos con todo, ¿te parece? Claro, sí, me parece. Yo estoy hablando con ustedes porque son los que Sí, más o menos también la otra vez eran los que estaban los que nos primero, quedamos ¿no hasta es el cierto? final. Claro, y para contarles un poco de esto que la otra gente a lo mejor ni le interesa, o generalmente el que va a una conferencia sí puede ser que se interese por las fuentes, ¿no es cierto? De cualquier forma, las fuentes las voy a leer al final, porque las puse para quien quisiera que tomara nota, ¿no? Perfecto. Sí. Sí, yo soy una persona que desde chica he sido muy curiosa, ¿no? Y una de las cosas que por ahí me saca de las casillas es encontrar un dato lindo, un dato interesante, y no saber de dónde lo sacaron, porque no está segura si fue inventado o si es realidad. Si a mí me dicen la fuente, yo puedo constatarlo. Si no me dicen la fuente, puede ser que yo lo use como diciendo que es verdad y de pronto alguien sale y dice, no, eso fue escrito por fulano y tal, y no tiene ninguna consistencia histórica, digamos, ¿cierto? Sino que es invento. Entonces, para mí las fuentes son muy interesantes. Y por otro lado, si el tema te gusta, hay algunos libros, ¿no es cierto?, que son bastante accesibles, ¿no es cierto?, en alguna medida. Como ser, hay un libro de Bischoff que no lo puse acá, pero después se los voy a comentar. Hay un libro de Bischoff chiquitito, que son 5 o 6 hojas, sobre cómo empieza la Inquisición en Córdoba. Porque era muy interesante el asunto de la Inquisición, porque no se circunscribía solamente a, ¿cómo que se llama? A la religión, sino a muchas otras cosas. Entonces ahí era como que el ciudadano común estaba demasiado expuesto. Ahora le voy a contar eso, porque es una parte más o menos breve, pero que era una buena introducción, digamos, para que ustedes entendieran algunas de las... Era Fernando y Aldana. Bueno. Decirle a la Aldana, decirle que se fije en el celular de ella, que le mandé unas instrucciones para hoy y para después. Acá estamos todavía con la parte técnica tratando de mejorarla. Bueno, como ser ese librito de Bischoff, que es posible encontrarlo en usados, a lo mejor quizás los que son de Córdoba, pidiéndolo a los descendientes de él. Es un librito corto, pero es muy interesante, porque una persona que no sabe mucho de historia, pero que quiere enterarse, él escribía tan, ¿cómo les diré?, de una forma muy sencilla, pero que no te ofendía el que sabía más, ¿no es cierto? Que es la mejor forma de escribir, que te entiende el que no sabe mucho y que el que sabe más quede contento porque no le parezca que está leyendo una cosa de 5º grado. Digamos. Bueno, y él escribía así, y tiene una cosa muy, muy interesante sobre lo que era la Inquisición y cuáles eran los movimientos que se hacían y todo eso. Que ahora vamos a hablar de por qué llega la Inquisición a América, ¿no? Les voy a hacer un paneo así breve, porque justo he estado dando unas clases, las clases de historia que se dan los viernes. Generalmente estábamos tratando la historia de la Inquisición, cómo empieza en el mundo, y aunque parezca mentira, no era una sola, eran muchas, todas diferentes y en diferentes siglos. Y eso también es muy interesante porque vas viendo cómo nace y por qué nace. Todo el mundo cree que nace de la Iglesia, y en realidad nace de reyes, príncipes y señores de la mar, con los marqueses, que eran los que se quedaban con la tierra, porque habían comenzado, ustedes deben haber oído hablar de los cátaros, ¿no es cierto?, el movimiento cátaro, que era un movimiento muy humanista, digamos, dentro de todo, para lo que era el principio del medioevo, más o menos la mitad del medioevo, y ellos creían que no tenían que responder a los señores feudales. Y el señor feudal, si ellos no les respondían, no comían, porque los que sembraban y cosechaban eran ellos, los que cuidaban el ganado eran ellos, y tampoco tenían gente para llevar a la guerra y pelearse entre ellos, ¿no es cierto?, por un pedazo de tierra, por un país, por lo que fuera. Entonces directamente empieza la Inquisición de estos grandes señores feudales para meter en vereda al pueblo, y recién después entra la Iglesia, cuando se da cuenta
que estas doctrinas no eran solamente políticas o sociales, sino que también incluían diferencias con respecto al cristianismo, como le decíamos en ese entonces. Bueno, o sea que realmente, bueno, de todo eso vamos a hablar un poquito así, pero como para dar una idea de lo que era en ese momento, más o menos el año, entre el 1400, 1500, 1600, lo que era en ese momento la sociedad, no únicamente de Córdoba, de la Argentina o Sudamérica, sino también un poco de lo que era Europa, ¿no? Pues nos has hecho toda la introducción como mega fantástica. Y ahora, mira, te digo que ya estamos más o menos en hora, tenemos varios que están conectados, así que si quieren podemos arrancar. Cuando ustedes digan, arrancamos. Dale, le vamos a dar la bienvenida, por favor, te lo pido. Le damos la bienvenida a todos los socios que están conectados, a todos los socios de la filial del Centro de Despachantes, tenemos los directivos de la filial de Córdoba, por ahí también vi a los directivos de Buenos Aires, y en el contexto que estamos de festejo, los despachantes de aduana esta semana, porque el lunes fue nuestro día, entonces tenemos el gustazo de tenerte, gracias, y el gustazo de tenerte de nuevo, igual que el año pasado, acá presente, siempre tan dispuesta, y bueno, para que nos cuentes un poco de lo que vos sabes, de todo lo que has estudiado, y que nos va a encantar escucharte en este momento. Así que, bueno, podemos comenzar entonces. Por favor, te lo pido. Me acomodo un poquito más. Y comenzamos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Me encanta porque tengo una linda relación con ustedes, y aparte de eso, aparte de Fernando, de ti, tengo también ¿cómo se llama mi querida amiga? Bueno, ahora con la pandemia tengo estos borrones de memoria. Doris. Amiga nuestra de hace mucho, que suele cenar con nosotros, que no la veo acá, pero debe estar posiblemente, ¿no? Doris, Cristina. ¿Cómo? Doris. Doris. Cualquiera diría que la conozco hace poco, la conozco hace un montón de años, pero tengo por ahí esas lagunas ahora. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que el tema es muy lindo. Yo le había puesto, ustedes más o menos me habían comentado el tema que podía ser, ¿no es cierto? Comercio y la vida cotidiana en tiempos de pandemia, pero también puse, porque es interesante para ustedes, como los despachantes de aduana, la historia de la aduana, de la cual en alguna medida nacen ustedes, es decir, nacen ustedes a raíz de la aduana. Entonces, vamos a hablar como ser de la época colonial, lo puse ahí, y van a notar una cosa muy extraña, que a pesar de los 400 años, un poquito más que hay, entre estas pandemias que yo les voy a contar y ahora, prácticamente es casi igual. ¿Y saben una cosa? En aquel entonces las pandemias duraban aproximadamente 3 años y medio. Ahora, con toda la medicina que tenemos, duran aproximadamente en el mundo la misma cantidad de años. Fíjense que al parecer, a lo mejor hemos disminuido los muertos por las pandemias, pero no el tiempo que se toma la pandemia para tomar un lugar, desarrollarse y desaparecer. Bueno, comienzo a leerles, y de paso voy hablando en algunos momentos. Bueno, durante la época que llamamos colonial, la peste era más temida que la guerra, porque uno podía en alguna medida, con algo de suerte y previsión, tomar distancia de las batallas, pero la peste se encontraba en todas partes. Por lo tanto, sin remedios, sin buenos hospitales todavía, viviendo en provincias muy distantes unas de otras, con mucha tierra deshabitada de por medio, la suerte del ciudadano común era casi como entrar en un túnel donde no se veía al final la luz. Mal que les pesara, el comercio, la aduana y la peste tenían una estrecha relación entre sí, puesto que la peste interrumpía o menoscababa el trabajo, y sin él no había comercio, y la aduana, que en estas tierras funcionaba. No, ustedes tienen que saber que la aduana no solo funcionaba en América, y en la Argentina especialmente, que es lo que yo estudié, no solamente funcionaba en los límites, ¿no es cierto?, sino que funcionaba entre las provincias, y en las mismas provincias, en una sola provincia, a veces había
1, 2 o 3 tipos de aduana diferentes. Fue muy confusa fue la historia de la aduana en la Argentina, porque como no éramos el Potosí, no éramos tampoco México, que tenía tanto oro, tanta plata, etcétera, etcétera, el rey alternativamente nos cerraba camino, nos abría las aduanas, nos cerraba las aduanas, nos impedía comerciar como ser. Todo lo que llegaba a Córdoba desde el Alto Perú no pasaba de Córdoba. Venía desde Salta, Jujuy, es decir, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, quedaba acá. No podíamos mandarla a ninguna otra parte. Muy de vez en cuando nos daban permiso para mandar algo a Buenos Aires, pero nunca sabíamos si se podía o no. Con este tipo de comercialización, digamos, donde no había reglas fijas y nos cambiaban las reglas a cada rato, ¿qué es lo que prosperaba? El contrabando, ¿no es cierto? El contrabando y todo lo que fuera a hacer alguna, digamos, alguna trampa al rey o a la corona para poder subsistir, porque realmente era una cosa que nos ahogaba. Córdoba, como ser una provincia sumamente productiva, y cada 2 por 3 se nos ahogaba en el comercio. No nos dejaban vender, se perdían cosechas, no nos dejaban sacar las mulas de nuestra provincia, o no podíamos mandarlas al sur, y una serie de que era donde más las necesitaba, y una serie de cosas así. O sea, el comercio y la aduana en general en América, pero sobre todo en Argentina, ya que no teníamos minas de oro y plata, sino que nosotros teníamos mulas, caballos, vacas y semillas, trigo, lo que fuera. Entonces de ahí provenía la mayor parte, porque nosotros teníamos un poco de minería, pero muy poca, en comparación a lo que eran estos otros países, ¿no? Bueno, Cristina, interrumpo un segundito. Sí. Mira, vos sabés que desde Buenos Aires se acaban de conectar los directivos y especialmente el presidente Quique Loiso tiene muchas ganas de saludarte y bueno, de hacerte... Me siento muy honrada. Sí, ahí lo tenemos desde Buenos Aires. Supongo que es la persona que yo veo, hay una bandera azul y blanca al lado. Eso, ahí está, sí. Bueno, muy buenas tardes, Cristina. Bueno, buenas tardes a todos los colegas. Felicitaciones a la filial Córdoba por este hermoso momento que estamos pasando. Cristina, qué placer escucharla y muchísimas gracias por traer... Muchísimas gracias a ustedes. Yo les voy a contar una cosa. A mí realmente me encanta hacer todo esto y disfruto, ¿no es cierto? Estudiando todavía, tengo 84 años y sigo estudiando. Porque esto de la aduana, de la Inquisición lo empezó, o sea, lo sabía más o menos y tenía algunos apuntes tomados, pero lo estoy estudiando a fondo gracias a ustedes, porque me interesó el tema, para hacer una conferencia me interesó el tema, y ya me interesó tanto que ya lo empecé a incorporar a una novela que estoy haciendo. Qué bueno, y con esto de la pandemia estoy un poco tonta y me cuesta seguirla, pero sigo juntando datos, así que a ustedes les voy a tener que poner un agradecimiento cuando pueda editar mi libro, ¿no es cierto? Porque los datos que van a aparecer ahí son los que he estudiado para conversar con ustedes. Así que yo también estoy sumamente agradecida, ¿no? Y me encanta que desde Buenos Aires presten atención también a Córdoba, que desde el punto de vista cultural siempre ha sido una provincia destacable, ¿no? ¿Quién podría negar la cultura y la importancia de Córdoba en la historia de la nación, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Primero la felicito por sus jóvenes 84 años. Hermosos. Y segundo, me encanta que usted se apasione. Usted es una historiadora, obviamente, y eso nos lleva a un marco mucho más profundo, pero que se apasione por este trabajo, por este tema y por esta profesión que nosotros tanto amamos. Sobre todo, realmente me interesó mucho. Como usted recién expresaba, con la importancia que ha tenido la aduana de Córdoba en los nacimientos de la nación, ¿no? Como punto neurálgico del tráfico que venía desde el virreinato del Alto Perú hasta la zona costera del virreinato del Río de la Plata, siendo Córdoba una importancia mayúscula en cuanto al tratamiento del comercio exterior o del incipiente comercio exterior. Bien dijo usted. Incipiente, sí, verdaderamente. Y con muchos altibajos, porque ya estuve viendo las leyes que sacaba el rey y cómo las cambiaban cada 2 por 3.
Así que es extraordinario pensar cómo podía funcionar una sociedad donde nos mandaban una ley que llegaba 3 años después aproximadamente. Sí, totalmente, ¿Cierto? totalmente. Como será el obispo Mercadillo, que tuvo muchos problemas, son unas historias bastante bizarras de un obispo de acá de Córdoba, le llegó finalmente la carta del rey, no destituyéndolo, pero sí obligándolo a salir de Córdoba y dejar en paz a los cordobeses, que a su vez le contestaron con pedradas y de todo, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente la nota del rey llegó cuando él hacía 2 años y medio que se había muerto. Bueno, entonces, pero bueno, llegó todo aquí. era así. Y sin embargo, las cosas funcionaban, ¿no? Sí, bueno, mi estimada, yo le quiero agradecer en nombre de todos los despachantes de aduana del país muchísimo a usted por darnos esta charla, por poner todo su conocimiento, todo su amor por la historia en nuestras manos, en nuestro servicio. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No queríamos dejar de saludarle, de conectarnos. Lamentablemente, usted recién decía que tardó 13 años y medio en enterarse que ya alguien que todavía seguía mandando no estaba. Hacía 13 años que se había metido la carta. Bueno, te hablo de la pandemia, y la pandemia nos generó estos nuevos tiempos, que son los tiempos de la virtualidad. Y la virtualidad nos hace tener que estar presente en todos lados, en todo momento. Nosotros tenemos un compromiso ahora a nivel internacional con un Zoom que tengo que realizar con miembros o colegas de otros países, así que no quería dejar de pasar la oportunidad de saludarla, agradecerle, felicitarla y mi enorme admiración por todo lo que usted hace, por esos jóvenes, 84 años, y quiero a seguir. Así que gracias, muchísimas por todo lo que nos da y por compartir este momento con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Y les voy a contar que todos estos días tengo un hermano que está en Neuquén, tengo una hermana que está en Corrientes, tengo amigos que están en Francia, Alemania, Italia. Todos estos días que he estado conversando con ellos, les he dicho muy orgullosamente, estoy por dar una conferencia para la aduana nacional de Córdoba, para los despachantes de aduana de la nación. Entonces, bueno, con muchísimo orgullo lo he pasado yo también. Bueno, le hago una última propuesta. Le escuché diciendo que está trabajando, insisto, con sus jóvenes de 84 años en un nuevo libro. Sí. Bueno, ponemos el centro de aduana, el centro de despachante de aduana, tanto de Córdoba como de Buenos Aires, a su disposición para la presentación. Sería un honor para nosotros poder que usted pudiera presentar su libro en nuestra casa. Bueno, cuando le cuento eso a la editorial sudamericana van a quedar con la boca abierta. Bueno, muchísimas gracias. Es una más cosa que merecido usted lo tiene. Muy generosa de parte de ustedes. Muy generosa. Por favor. Le dejo un cariño muy grande, un saludo muy grande a todos los amigos cordobeses. Primero a las damas, después algunos otros que también andan por ahí, a los que quiero mucho. Gracias a todos, un cariño muy grande y nuestras disculpas, pero bueno, la virtualidad nos hace tener que andar siempre a las corridas. Gracias, buenas tardes y felicitaciones Córdoba por este trabajo que llevan adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes. Gracias todo tuyo, Cristina, ahora. Es todo tuyo el espacio de nuevo y bueno. ¿Sabes qué? Vamos a recordarle a los socios que están presentes, sí. que no lo dije al principio, que si vos nos permitís y si ellos tienen ganas, y te pueden hacer consultas, preguntas, y mira, se lo una de las cosas, exactamente, una de las cosas que más me gusta después de una conferencia es responder preguntas. Y no hay pregunta difícil para mí, en este sentido. Si de algún tema no sé, lo reconozco inmediatamente y te digo, bueno, mira, de eso no te puedo contestar nada porque no lo he estudiado a fondo. O lo que estudié fue mínimo y es esto. ¿Entendés? Entonces, pero me gusta responder preguntas. Y creo que a la gente, que eso es como que nos amplía un poco la mente. Porque más de una vez me hacen una pregunta que ni yo me había planteado. Entonces es muy interesante porque te obliga también a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que gracias a esto que me gusta estudiar, que ando buscando libros, yo leo más en libros que en la computadora, pero también uso internet para muchas cosas que no tengo en libros, ¿no es cierto? Siempre controlando que sea una base de datos en que yo pueda confiar que es, digamos, cuidadosa.
¿no es cierto? Pero yo creo que justamente todo esto es lo que hace que yo a los 84 años todavía siga trabajando y todavía tenga ganas de vivir y de hacer cosas, ¿no? Porque realmente me entusiasma muchísimo. Bueno, continuamos con la charla entonces. A ver, ¿por dónde había quedado? Bueno, justamente lo último que les comenté es esto, el problema que teníamos con la aduana, que la sacaba, la ponían, nos imponían reglas nuevas cada tanto según al rey se le ocurriera. Porque después les voy a explicar cuál era el conflicto que tenía la corona con estas tierras, por un lado que era un conflicto político y de poder, no tanto con poder contra los americanos, sino un poder contra, sobre todo, Portugal y Holanda, que vamos a hablar de eso. Bueno, debemos, por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta esto, que cientos de años atrás, porque estamos hablando de fines del 1500, yo les voy a hablar de dos pestes, una del 1628, que duró 3 o 4 años y volvió varias veces en ese siglo, y otra de 1728, 100 años después, que fue muy semejante, pero era 100 años después. A raíz de esas dos pestes, digamos, de esas dos pandemias, se armaron muchísimas cosas más que recién ahora las vamos a ver. Entonces debemos tener en cuenta que cientos de años atrás la ciencia apenas había comenzado a estudiar la transmisión de las enfermedades. En algunos casos ni siquiera se comprendía lo que era causa y efecto entre la higiene y la transmisión de los males, aunque ya había cierta idea que entre contacto o cercanía y contagio había una relación. Por eso es que se aislaban las ciudades y las casas. O se quemaban las casas o se encerraba. Había un enfermo en una casa y 5 sanos, los encerraban a todos y morían todos ahí porque nadie los auxiliaba, porque todos tenían terror. Eso no pasó en América, que éramos más solidarios, pero sí pasó en Europa, que era una sociedad más antigua que la nuestra. Por esa época lo primero que se hacía era aislar las ciudades o las villas, haciendo saber que había peste. Ustedes se preguntarán cómo se hacía saber que había peste. Bueno, en las ciudades se usaba el pregón, venía alguien que dependía del cabildo y hacía un pregón por las calles, iba por los barrios, avisando de que habían encontrado un apestado, que tenían que cuidarse, que no fueran para tal lado, etcétera, etcétera. El bando, que era poner a lo mejor también una persona, pero parada en la plaza o en algún lugar especial, que daba el bando y decía que habían comenzado una peste, y si no, las campanas. Ustedes, algunos de ustedes, los que son más viejos, no digo de mi edad, pero un poco más viejos, por lo menos 60 años, es posible que todavía recuerden que en Córdoba las campanas se siguen usando, no tanto ya como antes, pero en la época de la colonia, la campana era como sería la sirena del diario que avisa que hay guerra, que han puesto una bomba, que explotó una fábrica. Bueno, las campanas es, y cada campana, es decir, la campana tenía distintos sones, que eso lo sabían los campaneros que estudiaban. Entonces, esos sones repicaban de una forma, era porque había un incendio. Repicaban de otra forma, era porque podían atacar, podía haber un ataque en la ciudad. Repicaban de otra forma, estaban repicando a peste. Entonces, muchas de las cosas se hacían a través de los sones de la campana. Cada tipo de sonido la gente estaba acostumbrada. No había televisión, no había otras cosas, entonces la forma más rápida era a través de las campanas. Las campanas de Córdoba eran famosas porque hemos tenido campanas muy buenas que no tuvieron en otras provincias, algunas no las robaron, otras todavía están. Y todavía, si ustedes visitan ¿cómo se llama? Las huérfanas, el Museo de las Huérfanas, que está al frente de la iglesia de la Compañía, mira hacia acá, y en el costado de la calle, acá están las huérfanas. Ahí hay una especie de campanario que tiene 5 o 6 campanas. Esas campanas eran para hacer conciertos. No únicamente se usaban, porque cada campana tiene un son distinto, no únicamente se usaba la campana para anunciar cosas, la hora de comida, la hora del colegio, la hora de los rezos, sino que también se usaba, o para hacer, como les comentaba recién, para grandes acontecimientos, sino que también se hacían conciertos, que en Córdoba hasta hace poco se hacían. Son campaneros especiales que saben dar conciertos con esas campanas. Bueno, a ver por dónde íbamos. Acá está. Bueno. Yo les comentaba eso de cómo se hacía saber y era a través de las campanas. También había un toque especial para avisar de la peste y ya instalada la pandemia,
la cantidad de muertos al final del día. En un momento dado dejaron de sonar las campanas porque ya no se podía estar repicando todo el día, porque cada muerto era un repique. Entonces se callaron las campanas y según cuentan algunas cartas de esa época que he podido leer, que se han salvado, era como una cosa tristísima en la ciudad porque era como miedo, como decir se acabó todo, se acabó el mundo, llega el fin del mundo. Bueno, también tenía, generalmente las campanas correspondían a la iglesia, pero algunos cabildos también las tenían, lo mismo que las postas y las estancias, y que solían tener al menos dos, la de la capilla y la de los peones. En nuestro país las grandes epidemias provenían de dos fuentes. La más frecuente era la doméstica, digamos, la que pasaba en la ciudad. Eso estaba, el problema era, digamos, que la causaban los gobiernos, por un lado, que gobernaban mal y no hacían buena limpieza de la ciudad, y el ciudadano que no tenía idea de que la higiene estaba relacionada con la salud, ¿no es cierto? ¿Cómo ser? ¿A qué venía? A causa, como ser, de la higiene en el agua, en la conservación del agua, en que si servía o no servía, si estaba cerca de aguas servidas, ¿no es cierto? En la conservación de la comida, en la recolección de la basura, en la falta de cloacas y también por las alimañas que proliferaban por todas partes. ¿Cuáles alimañas? En primer lugar, había insectos como las cucarachas, los mosquitos, las moscas, o animales como las ratas, el murciélago, las palomas, que prosperaban en nuestra ciudad y que a su vez transmitían un montón de enfermedades, ¿no? Las pandemias solían ser de tifus, viruela, difteria, fiebre amarilla y otras. Hay un montón más, pero las principales eran más o menos estas que les doy. Pero en nuestro país no eran tan graves como Europa, debido a que nuestras ciudades tenían menos gente, eran más abiertas y había mucha distancia entre una ciudad y otra. En Europa se contagiaba todo así como si fuera la caída de las fichas ¿cómo se llama? Era una cosa que se iba transmitiendo rapidísima. Acá no, porque estaba en Córdoba y de Córdoba a Jesús María había un montón de kilómetros y no había gente en el medio. Entonces, si más o menos cada pueblo se cerraba un poco, ya van a ver, porque había pueblos que se cerraban por dos razones. Una, porque ellos tenían pandemia, para que no se enfermaran los que venían. Y otra era porque ellos no tenían pandemia y tenían miedo que el que viniera estuviera infestado. ¿No es cierto? Bueno, debido a que en el Río de la Plata teníamos un territorio extenso con poca población. Cada pueblo o ciudad, siempre de las más castigadas, eran más castigadas pueblos o ciudades y no la parte agraria. La parte agraria, ¿cómo será ahora? Con toda esta peste que tenemos, que ya está durando 1 año y medio, va a ir para 2 años dentro de poco, como será en Cabana no ha habido un solo caso, o hubo uno de una persona que vino de afuera, estuvo un día, se retiró, le internaron y nadie se contagió. Y en Unquillo creo que había 1 o 2 y nada más. Y en otras, he estado chequeando porque tengo amigos en toda la Sierra de Córdoba, porque he sido de ahí, ¿no es cierto? Y en muchas partes de la Sierra no había ningún enfermo. En Carlos Paz sí, ¿por qué? Porque es una ciudad populosa. Y en otros lugares así más populosos o con menos, digamos, con menos recaudos, también ha habido. Bueno, poca población, ¿no es cierto? Las ciudades eran las más castigadas. No se desparramaba el contagio como sí se desparramaba en el viejo mundo. Córdoba ciudad, una de las más pobladas de nuestro país en aquella época, bueno, y hasta ahora también, sacando Buenos Aires, creo que ahora Córdoba creo que es sacando Buenos Aires, creo que es la segunda, ahora a veces es la tercera, porque siempre nos peleamos con Rosario, cuál de las dos ciudades tiene un poco más de habitantes que la otra. En este momento he oído por televisión que somos la segunda, pero no tengo la seguridad. Bueno, Córdoba lo sufrió, pero no se extendió demasiado en la campiña, y aunque parezca mentira, muchos de esos contagios que hubo en la campiña, eso es una consecuencia que saqué yo recién ahora. Fíjense ustedes que de todas las órdenes religiosas, la que más sacerdotes y gente perdió, porque ellos tenían estancias y tenían esclavos y tenían peones y tenían indios, cada estancia era como un pequeño pueblo, ¿no es cierto? Como una pequeña aldea. Justamente la Compañía de Jesús, que es una de las que más mártires tuvo porque se dedicaron en cuerpo y alma
a tratar de curar los enfermos y enterrar los muertos. Entonces tuvieron una mortandad terrible, una gran mortandad tuvo la compañía. Pero justamente muchos de los contagios los hizo la compañía sin querer. ¿Por qué? Porque ellos eran la orden religiosa agraria, porque estaba en la ciudad, pero era agraria también, que más capillas y conventos tenía en el interior. Estaban en Altagracia, en Santa Catalina, en Jesús María, en San Isidro, en Córdoba y en muchos lugares más, ¿no? La Candelaria, y me olvido de unos cuantos. De Córdoba a todas esas estancias que abarcaban una en cada parte de la provincia, se hacían viajes constantes. Entonces, ¿cuáles eran los viajes? Esclavos, sacerdotes, estudiantes, médicos y misioneros. Todos ellos, sin querer, transmitieron la peste de alguna manera. Ayudaron, pero transmitieron la peste. Las primeras grandes epidemias, después de las locales, llegaron llegaron desde nuestras fronteras. Y debido al menos en el caso de dos de ellas, la de 1628, 27, 28 y la de 1720 más o menos, 19, 20 aproximadamente por ahí, ¿no es cierto? La culpa la tuvo la aduana. No porque ella, digamos, le abriera la puerta para que entrara, sino porque la dejó pasar ignorando, por supuesto no fue una cosa adrede, como diríamos, ¿no es cierto?, porque dejó pasar en la bodega de los barcos una mercadería que provenía de las terribles pestes europeas que estaban castigando a Marsella. Marsella era una ciudad, hasta el día de hoy, sumamente populosa. Y aparte de eso, los puertos de ella eran puertos internacionales. Desde Oriente y Occidente, todos tenían que pasar en algún momento por el puerto de Marsella. Entonces, ahí en Marsella una peste terrible. Y de ahí vino, que yo eso se lo conté en la conferencia anterior que dimos, vino un pedido de ropa para América, de ropa europea, que ya les voy a contar cómo venía el asunto de la ropa europea y la ropa americana, que era la ropa hecha en los telares de acá, que era muy vasta, y eran el tipo de ropa como el poncho y cosas así, digamos, más tipo indígenas, no eran tipo europeas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a ver, la dejó pasar en la bodega en un barco, mercadería que provenía de Marsella, puerto internacional y comercial importantísimo para el mundo conocido en ese momento, donde en gran parte se abastecía la América española por el Pacífico. Ustedes dirán, ¿por qué desde Marsella al Pacífico? Ya les voy a explicar eso un poquito más abajo. El Pacífico. En un libro de historia encontré una alusión al Océano Pacífico. Yo tengo acá, bueno, ustedes no lo pueden ver, pero yo tengo acá un planiferio. Un planiferio donde ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, África, Europa y Asia y Oceanía. Y del otro lado solamente la América. Cuando ustedes ven la distancia que hay desde salir a Europa, bajar, ¿no es cierto?, por el costado de África. Ustedes recuerdan que África tiene como una cabeza y después termina como en una península. Tenían que bajar por la cabeza, seguir abajo, pasar por la península, pasar por abajo de Nueva Zelanda, pasar a atravesar de alguna manera por arriba o por abajo Australia, y recién llegaban al Callao. Ahora, si yo miro el planiferio, me doy cuenta que más o menos Australia está a la misma altura que el Callao. En el planiferio. Habría que ver, porque los planiferios no son exactamente, pero son bastante parecidos. Todo ese trayecto tenían que hacer. ¿Por qué? Porque en ese entonces la parte del Atlántico que estaba abajo de lo que era la América Central, no existía. Prácticamente no existía. Había muy pocas ciudades que estaban del lado del Atlántico. ¿Cuál era la parte importante? La parte importante era todas las naciones, casi siempre que estaban sobre el Pacífico, casi siempre que tenían oro y plata, como es todo lo que iba desde el Callao para arriba hasta México. Y si seguimos realmente toda la costa, pasando por California, ustedes se acuerdan de la fiebre del oro en California y todo lo demás, toda esa costa pacífica era de donde provenían los metales preciosos. Entonces no se usaba el Atlántico, se usaba el Pacífico, aunque era muchísimo más largo, pero se usaba el Pacífico. A mí me costó muchísimo entenderlo. Hasta que agarré el planiferio y me fijé en el planiferio, no dejé de tener el mapa en la cabeza, sino que lo vi, digamos, en papel. Bueno, entonces, a ver, dice,
les explico el asunto del Pacífico. En un libro de historia encontré, pero hace unos días, justamente investigando para esto, ¿no? Encontré una alusión al Pacífico que me sorprendió, porque yo lo ignoraba eso. Dice que al menos por 300 años, España fue reina y señora del Pacífico. Tenía la flota más grande, claro, con el descubrimiento de América, tenía la flota más grande de barcos mercantes, pero también tenía una de las flotas más grandes, ¿no es cierto?, en ese momento, de barcos de guerra, para defender la mercadería que llevaba de un lado para otro, porque estaban los otros países estaban al salto por un bizcocho para agarrarles los barcos que venían cargados de oro, y no únicamente de oro y plata, sino también de elementos suntuarios, porque ellos, ustedes recuerden, que se robaron todas las obras de arte de México, las obras de arte del Perú, de los incas, de los aztecas, de los mayas. Entonces había muchísimas cosas más, no solamente el oro y la plata en pepitas o en grano, ¿no es cierto?, sino también este otro tipo de cosas. Bueno, esa es una de las razones por las que nuestro comercio entre el siglo XVI y XVII, o sea, 1500 y 1600, hasta el 1700, nos llegaba a través del Perú, por las provincias del noroeste, y desde Chile, ¿no es cierto?, por las provincias del suroeste, que venían y que entraban a Argentina por Mendoza y San Juan. Si ustedes se dan cuenta por qué la América nunca levantó la cabeza, porque las leyes españolas eran demenciales. Cuando ustedes ven las leyes comerciales españolas y las leyes de derecho comercial y todo eso, eran demenciales. Y yo creo que de ahí nos quedó todo esto, que somos un país riquísimo y en general andamos todos más o menos mal económicamente. Si unificamos las grandes epidemias más o menos constantes que se sucedieron entre 1627 y hasta la que sucedió unos 100 años después, encontramos algunas disparidades, pero muchas coincidencias, tanto como algunas coincidencias que hay hasta el día de hoy, como eso de que a pesar de que hay un montón de remedios y vacunas y qué sé yo, las pestes siguen durando aproximadamente entre 3 años y 4 años, o casi 4 años. Hubo 2 pestes bastante separadas, con el mismo origen y casi los mismos detonantes, que era la ropa, que ya les conté. ¿Por qué la ropa? En esta tierra eran muy apreciadas las prendas del vestir europeas, puesto que las que se fabricaban acá eran toscas y rústicas y en general estaban destinadas a los aborígenes, no solo el aborigen de pueblo, el aborigen pobre, sino que nosotros también teníamos ahí encontrado un estudio sobre los comercios, los comerciantes de Córdoba, y había comerciantes que eran absolutamente de origen indígena, muy ricos, pero digamos, eran muy respetados en la sociedad, pero ellos seguían las costumbres de vestirse con ropa suntuosa, pero hechas por ellos. O sea, hechas en telar, que eran telas gruesas, telas que caían, digamos, como un cartón, etcétera, etcétera. Mientras que los españoles querían las ropas que venían de España, de Francia, de donde viniera, pero la ropa europea, ¿no es cierto? Bueno, o sea, que la ropa que se hacía acá era para peones, para negros, para indios y, en algunos casos, para indios ricos, porque había indios ricos, ¿no es cierto? Aquí en Córdoba hay un estudio muy interesante sobre eso, sobre los indios y los negros ricos que había en Córdoba, que eran libres, ¿no es cierto? Pero el español común, que generalmente era un empleado estatal, un empleado del cabildo, como si dijéramos un empleado municipal, quería ir a trabajar, aún el más modesto, con sus ropas españolas y jamás hubiera ido con un poncho. El poncho lo podían usar a lo mejor en la estancia, pero no lo usaban en la ciudad, salvo en el interior de la casa, ¿no es cierto? Recién más adelante, cerca de 1800, el poncho deja de tener ese estigma de ser de la gente pobre o de ser del indígena, digamos, para pasar a ser una prenda. Generalmente eso vino con las guerras de la independencia, para pasar a ser una prenda que hasta los generales usaban. El general San Martín en varias de sus cuadros aparece con un poncho indígena, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, a ver, bueno, una de estas epidemias fue de viruela y entró a América por el puerto del Callao, en Perú, y venía justamente de Marsella, donde habían tenido una epidemia de esta enfermedad que duró varios años y que produjo una gran mortandad, algo así como 50.000 muertos. ¿Saben lo que eran 50.000 muertos en aquel entonces?
Yo creo que en toda la Argentina no llegamos a tener esa cantidad de habitantes todavía. Bueno, en este gran lote de vestimenta venía mucha ropa sin uso, pero otra, más siniestra, había pertenecido a muertos por esa enfermedad. Comerciantes inescrupulosos o ignorantes la habían comprado y de esta manera vino a parar no solo a Córdoba, sino que desparramó el mal, porque en el momento que se entraba se empezaba a vender. Entonces empezaron a vender en Salta, Jujuy, Catamarca, etcétera, etcétera, hasta que llegó a Córdoba. Y por eso fue que se desparramó tanto la peste, porque por donde iba pasando esta ropa iban comprando, algún apestado quedaba. El comercio de las tierras más al sur se centraba entre Mendoza y San Juan, y la aduana de Córdoba, por estas cosas insólitas que hacía el rey, no tenía derecho a vender más allá de casi de la ciudad de Córdoba. Ustedes recuerden que Río Tercero, más o menos hasta Río Tercero, estábamos más o menos civilizados, y más allá era prácticamente tierra de indios, ¿no? De los indios de La Pampa, que no eran indios con culturas pacíficas o adelantadas, como eran los indios que teníamos en la cordillera o que teníamos en casi toda la zona serrana de Córdoba. Bueno, recordemos que por entonces el Chaco y Formosa estaban anexados, pero todavía no había ni siquiera fortines, o sea, era tierra de nadie. Y Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, lo mismo que Buenos Aires, se abastecían de Buenos Aires o de las fronteras, como ser Brasil, Uruguay, que era nuestro, pero también era muy chico, tenía 1 o 2 poblaciones y nada más. Bueno, una vez que se instaló la viruela entre nosotros, demoró más o menos unos 3 años y medio en desaparecer, y prácticamente no había remedio con que curarla. La vida privada se vio alterada en gran medida, por un lado, por el encierro de los que no tenían propiedades en las afueras y debían quedarse en la ciudad. Por otra parte, el éxodo de los privilegiados a sus residencias serranas y a sus estancias, donde estaban más o menos protegidos. El miedo a la enfermedad, la falta de médicos y hospitales, la casi ausencia de medicinas, despertaba en la población una fuerte sensación de pánico, de que no había con qué protegerse, salvo en la fe y en la piedad de Dios. Los rituales públicos y religiosos, que componían la vida social de las clases altas, no podían llevarse a cabo, salvo los ritos de auxiliar a los apestados, cuidar de los ancianos que no tuvieran parientes, enterrar al muerto y proteger a los huérfanos. Esa costumbre de enterrar, era costumbre enterrar dentro del piso, adentro de las iglesias, ¿no es cierto?, o en sus terrenos aledaños a los muertos. En aquel entonces la fe era una cosa extremadamente fuerte y extremadamente vivida. La gente creía que si no te enterraban, fíjense ustedes qué extraño, ¿no? Porque teniendo esas creencias no hicimos hasta unos 200 años después de esto, o 300 años, no hicimos cementerios, porque el cementerio nuestro de San Jerónimo, que es el más antiguo que tenemos, se inauguró más o menos en 1840 y pico, con un muerto, pero no se usó. Se usó después de la caída, más o menos a partir después de la caída de Rosas empezó a usarse. Se inauguró con un muerto, y se había hecho por una epidemia, también una epidemia de tifus que hubo, y hubo muchos muertos. Pero prácticamente no se enterró a nadie, y se enterró a la gente, se le enterraba, o dentro de vos, como si eras una persona de dinero y que ibas a dejar bienes a la iglesia, vos podías elegir en tu testamento. Yo he leído testamentos donde pedían que te enterraran del lado del púlpito o del lado de, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que uno era a la izquierda, otro era a la derecha. ¿Querías comentar algo? Perdón, justo mi marido pasó con el momento que volvía de la guardería. Claro, no, pensé que a lo mejor tenías algún dato interesante para compartir. Bueno, entonces pedían que se lo enterrara, que uno era a la derecha y el otro era del Evangelio, del púlpito del Evangelio, ¿no? Entonces ahí se enterraban los muertos. Como son los jesuitas, tienen una cripta que todavía se puede en algunos momentos, para que quiera hacer un poco de una especie de turismo negro o medio siniestro, se puede entrar todavía y se puede ver en algún momento, no estoy segura que lo dejen ahora en este momento, pero sí en años en que no hay peste y cosas así, se puede ver lo que era el enterratorio de ellos, que es una especie de sótano enorme,
donde se enterraban en un lugar, se los dejaba podrir y después cuando los huesos estaban limpios se los sacaba y se los apilaba en otros lados, ¿no? Entonces así en casi todas las iglesias había. Y si no te podían enterrar adentro porque no había lugar o porque ya habían muerto muchos y tenían que esperar un determinado tiempo para poder enterrar a alguien más, ¿no es cierto? O porque no tenías a lo mejor la capacidad económica o la importancia social, podías pedir que te enterraran en los aledaños de la iglesia o de la capilla en el medio de la sierra. En la sierra, fíjense en ustedes, era más sano el asunto, porque en casi todas, yo he recorrido muchas de las antiguas capillas nuestras, porque me encanta la arquitectura colonial, casi todas tenían un cementerio. Y las estancias de los jesuitas también tenían cementerio. El problema eran las ciudades, sobre todo la ciudad de Córdoba. ¿No es cierto? Que no tuvimos cementerio, ya les digo, hasta finales del año, en la segunda mitad adelantada ya del siglo XIX. Recién hubo un cementerio en Córdoba. Entonces la gente quería estar enterrada en lugares comunes, le temía a estar enterrada en el descampado, le temía a estar enterrada en las fosas comunes, que era la degradación. Pero llegó un momento que hubo, en una de estas pestes, tantos muertos, que tuvieron que enterrarlos a cualquiera en las fosas comunes. Y en algunos casos tuvieron que quemar cadáveres, que era otra cosa que había terror en el católico, no en el protestante tanto, pero en el católico sí, de ser que el cuerpo fuera quemado por la resurrección de los muertos, según que teníamos la creencia de la resurrección de los muertos. Bueno, el miedo, eso ya se los conté, los rituales también, lo de San Jerónimo también, lo de la quemazón también. Bueno, con suerte, monjas y curas podían ser enterrados en sus monasterios o en los conventos, pero la gran mayoría de la gente iba para las fosas, en un momento dado iba para las fosas comunes, que era algo terrible de aceptar. Los jóvenes estudiantes del Montserrat, que venían de otras provincias y aún de otros países, eran devueltos a sus hogares, con gran riesgo de ser asaltados en los caminos, ya que las guardias y patrullas que protegían a los viajeros estaban atrincheradas en las ciudades donde había pandemia para prevenir ataques o robos cuando faltara la comida, ¿no es cierto? O cuando faltaran ciertos elementos. Y quedaron muchísimas propiedades abandonadas que fueron saqueadas por bandoleros, digamos, digamos que se aprovecharon, que no eran bandoleros en sí, pero se aprovecharon de la situación. En otros casos se impedía que los viajeros, bueno, en muchos casos se tocaba la campana para avisar que el viajero no entra en una ciudad para que no se contagiara. Y en otros casos se tocaba para que el viajero, o se ponía guardia para que el viajero no entrara, porque no había en esos pequeños pueblos, digamos, que podíamos encontrar de Jujuy para abajo, a lo mejor en algunos pueblos no había muertos, entonces tampoco también se impedía entrar a los viajeros para que no contagiaran. El comercio decayó y muchos pueblos pusieron guardia en los caminos principales para impedir esto que les decía yo, que llegara algún contagiado. La peste hizo, a su vez, que estas ciudades y pueblos más pequeños quedaran abandonados por falta de vecinos, pues no solo se perdían habitantes por la defunción, sino también porque la gente que quedaba sin trabajo se movía a otro lugar buscando un trabajo, porque si no se morían de hambre. Entonces quedaron pueblos fantasmas, abandonados, algunos nunca más se recuperaron, nunca más volvió la gente. Se multiplicaron los huérfanos y había que buscarles asilo y asistencia, y por suerte muchas cofradías. Las cofradías eran como un club, le llamemos, ¿no es cierto?, que se dedicaban a determinadas cosas. Empezaban con un sentido religioso, pero también tenían siempre un sentido práctico. Algunas de ellas eran para dotar estudiantes que eran pobres y no podían pagarse entrar al Montserrat o a la universidad, ¿no es cierto? Otras eran para pagarle a un joven que quería entrar de sacerdote porque tampoco tenía dinero para hacerlo. Y entonces había esta, y después había una, la mejor de todas, que fue creada ya en el año 1700 y pico, fue la de la Buena Muerte, porque todas estas cofradías eran cofradías de blancos, cofradías de negros, cofradías de indios. Pero la cofradía de la Buena Muerte, entre las que estaba uno de los fundadores, fue Liniers, la habían fundado los esclavos para ayudarse entre ellos y ayudar a la gente pobre a enterrar y que no fueran a parar a la fosa común.
Entonces, estos negros pidieron a Liniers, al virrey Liniers, le pidieron, perdón, al virrey Sobremonte, le pidieron al virrey Sobremonte que les permitiera hacer una cofradía para encargarse ellos de auxiliar a las viudas, a los huérfanos cuando moría el padre, ¿no es cierto?, y enterrar a los muertos. A Liniers le pareció tan bueno que se anotó él en la cofradía y se anotaron mucha gente rica de Córdoba o de gran importancia. Era la única cofradía donde ninguno de ellos era superior al otro, donde no había ningún jefe, y donde todos se sentaban en la misma mesa, porque las otras cofradías no se mezclaban de raza. Los blancos con los blancos, los negros con los negros, los indios con los indios. En esta cofradía no había ni jefes y todos se podían sentar al lado del otro. No importaba qué raza fuera, lo único que importaba es que fueras católico o cristiano, como decían en ese momento. Esa cofradía hizo muchísimas obras de bien, porque sobre todo eran prácticos en el sentido de apoyar a la familia cuando la mujer quedaba sola con los hijos. En una parte de por acá, más abajo, no sé por dónde lo digo, era más fácil que muriera la mujer y reemplazara a la mujer porque había, digamos que había como 5 o 7 mujeres por cada hombre, mínimamente. Si moría el hombre era el que mantenía la casa. Generalmente había algunas mujeres que dirigían estancias y dirigían el comercio y todo eso, pero eran las menos. La mayoría de las veces era el padre, el hombre de la casa, el abuelo, el hijo que quedaba solo después que moría el padre, el que se encargaba del negocio y mantenía a toda la familia. Por supuesto que él hacía el dinero y los demás mantenían el hogar y toda la coherencia para que él pudiera trabajar y qué sé yo, si todos eran necesarios. Pero era más fácil reponer a una mujer que reponer a un hombre. Generalmente la falta del hombre en la familia te llevaba a la absoluta ruina, porque más de una vez los familiares se aprovechaban de la viuda y de los hijos y se quedaban con muchos de las cosas de ellos, ¿no es cierto? Las estancias, las vacas, los caballos, lo que podían darle bienestar. Bueno, a ver... Eso ya le conté, la cofradía de la Buena Muerte. Bueno, el caos era generalizado. Los enterradores a veces hacían turnos de 24 horas. Se liberaron a los presos y los sacerdotes no daban abasto, pues algunos de los mejores médicos pertenecían a las órdenes religiosas, ¿no es cierto? Sobre todo los jesuitas y los mercedarios tenían muy buenos médicos. Todos estos acontecimientos han quedado registrados en las actas de los conventos, puesto que los primeros sacrificados en la pandemia fueron los hombres de hábito, porque fueron los que realmente tuvieron una, digamos, misional, fue la actitud que tuvieron, de ayudar a todo el mundo. El comercio fue una de las actividades que más sufrió económicamente, ya porque el comerciante dejaba de vender por la mortandad de gente que había, y además por la falta de dinero, agregándosele a esto que si a lo mejor tenías el dinero y tenías alguna gente y a lo mejor no había pandemia donde estabas vos, el comercio no funcionaba porque nadie se trasladaba de un lado a otro llevando mercaderías. En contrapartida, se impedía además la entrada de mercancías nuevas mientras estuvieran en aislamiento. La aduana perdía sus entradas habituales y más de una vez subsistieron, por lo que me pareció entender, después vamos a hacer, digamos, al final algo un poco chistoso, digamos, de las formas en que se encargaron de subsistir, ¿no es cierto? Por lo que me pareció entender, leyendo entre líneas, a través de otros arreglos, entre comillas, de los que después les voy a hablar. El problema de que no entrara ropa de estilo europeo era una gran pérdida, puesto que en nuestro país, en las provincias del centro y del sur, no se acostumbraba a usar la hecha en los telares, como les había contado recién. Ningún empleado se presentaría a cumplir sus funciones de cabildante o de lo que fuera de poncho. Podía ir con una capa remendada, pero no con poncho. Gran parte de esta, bueno, alguien de menor categoría podía hacerlo, pero no el más humilde empleado de escritorio, que eso quedaba para los artesanos mestizos, indígenas y para los peones. Gran parte de esta pobreza comenzaba con la pérdida de los sembrados, ya sea de comestibles o de aquellos que se vendían para manufacturas, como el algodón, el lino, etcétera, etcétera. Y aún el trigo y el maíz podían perderse por la falta de brazos digamos que pudieran recoger la cosecha. Por suerte, en lo que no se sufrió mucho, fíjense ustedes, fue en respecto a los remedios, porque la mayor parte de la farmacopea en toda América, salvo en Estados Unidos, que estaban muy adelantados y muy cerca del continente europeo y recibían todo de allá rápidamente,
¿no es cierto? Hay un dicho que dice que desde la última isla de Escocia, que es, creo que se llama, no me acuerdo cuánto, Rock, en un día de calma se ve la isla de Terranova, que es la primera isla que está cerca de Norteamérica, está a un paso de Norteamérica, es decir, de la parte continental. O sea, desde Escocia vos podías ver una isla un día en que estuviera bien el clima, o sea, que el trayecto en barco era rapidísimo en ese momento. En cambio, nosotros teníamos toda una travesía y teníamos que enfrentarnos constantemente con los piratas, ¿no? Bueno, en casi toda América, la farmacia y los remedios eran hechos generalmente con elementos nuestros. Los remedios básicos, en base a hierbas medicinales. Y América tenía realmente una variedad asombrosa de plantas, frutos, hierbas y árboles que cubrían gran parte de nuestros males. Algunos remedios podían prepararse en cualquier botica, ya fuera de las órdenes religiosas. Los jesuitas tenían una que era famosa mundialmente en México, que era más rico que nosotros, mandaba a pedir remedios acá a Córdoba, ¿no es cierto? De las órdenes religiosas, y ya también de los comerciantes responsables como médicos físicos, le llamaban a los que entendían algo de medicina, de cirugía y de farmacia, ¿no es cierto? Y los farmacéuticos. Pero de vez en cuando se necesitaban polvos minerales, tónicos, que venían de otros lados de América, de Europa, y ahí es donde había un problema cuando había peste, no entraba. Recuerdo que yo en una de mis novelas puse una cosa. Resulta que estamos hablando ya, la novela mía es la última del grupo de los Osorio, la número 5, que transcurre más o menos, esto que les cuento transcurre más o menos muy cerca de la caída de Rosas, que lo saqué de una carta particular que me dio una familia de Córdoba que me la permitió leer, que era de un ascendiente de ellos, ¿no? Bueno, en aquel entonces se necesitaba, por la tisis y por otras enfermedades, bajar la fiebre. ¿Ustedes pueden creer que nosotros no tuviéramos quinina? La quinina, yo hasta hace unos pocos años he tenido un sauce en mi casa. La quinina se saca del sauce. Ya los usaban los incas a la quinina. Nosotros podríamos haber tenido quinina. Pues en 1848, 1850, en esta carta, que yo lo hago que le pase a uno de mis personajes, pero en la carta que me dio la familia esta cordobesa, dice que cada persona de Córdoba, si no tenías una cierta relación con el gobernador de Córdoba, que en ese momento era López Quebracho, no conseguías quinina, porque con la guerra civil no podíamos hacer el tránsito hasta Chile. Chile nos mandaba la quinina. Es que nosotros nunca nos avivamos de hacer quinina. ¿Cómo podía ser que estuviéramos en ese estado de dependencia? Eso es lo que yo no entiendo hasta el día de hoy. Bueno, había gente acá en Córdoba que padecía muchísimo por estas enfermedades, especialmente la tisis, porque no había quinina para bajarle la fiebre. Y a veces demoraba un año en entrar un pedido que habías hecho. ¿Acaso es la guerra civil, como les decía entonces, ¿no es cierto? Bueno, eso ya se los conté. Después, bueno, aquella fue una época en que de tenerlo todo podía quedar en la miseria. Ya por la muerte, bueno, esto ya se los conté, era por la muerte del varón de la casa, que era el que se encargaba de los negocios. La situación de la pandemia solo creaba viudas y huérfanos. Era más fácil reponerse de la muerte de la mujer en una familia que de la del hombre, porque además de las cuestiones de quién manejaba la economía, siempre hubo en estas tierras más mujeres que hombres. Debido a esta crisis económica, muchos comerciantes, empleados entre ellos, los de la aduana, buscaron opciones para sobrevivir. Una alianza entre comerciantes y la aduana era permitir el contrabando mediante lo que hoy llamamos coimas. Otra forma podía ser la de extender el negociado a través de testaferros y participar de incógnito en estas actividades. Se sabe también que solían marcarse como dañadas ciertas mercaderías que luego serían vendidas a viajantes que las llevarían fuera de la región. Lo que se robaba en Córdoba se vendía en Mendoza. Con este problema de que el rey no nos dejaba comerciar más abajo de Mendoza, era muy difícil que descubriera una prenda que se había robado de un comercio de Córdoba o de un viaje de negocios de Córdoba y que la estaban vendiendo en Mendoza. O sea que había la impunidad total.
buscando datos para mi clase de historia, donde estamos tratando la Inquisición en América y en Argentina, me di con un dato extraño, que apuntaba a ciertas actividades que no les correspondían a la aduana, pero de la que hay pruebas de que estuvieron involucrados en ella. Para eso les tengo que hacer un comentario de qué es lo que pasaba en el mundo en ese momento. En el primer siglo y medio del descubrimiento y la conquista, ¿no es cierto? Bueno, España, cuando descubren América, España acaba de ganarse un continente que podía convertirla, y de hecho lo hizo, en el país más rico y también más poderoso del mundo. El descubrimiento, la conquista y la colonización de América convirtieron a la Cenicienta de Europa, que era España en ese momento, ¿no es cierto?, la convirtieron en uno de los reinos más poderosos y ricos de Occidente. España no estaba libre de problemas, había expulsado a los moros y recuperado su territorio, pero todavía tenía que lidiar, ¿no es cierto?, con moriscos y judíos que seguían hablando otro idioma y practicaban cada uno de ellos una religión diferente, a la cristiana. ¿No es cierto? Bueno. Además, en ese momento es cuando empezaron a aparecer todas las herejías, los cátaros y todo eso que pasaban de llegar al misticismo a través de orgías sexuales y otros que eran a su vez rabiosamente puritanos. Entonces había perdonando la expresión, un despiole terrible en lo que era la religión cristiana para la Iglesia y para el Estado. En ese momento, para los reyes católicos querían unificar España en una sola religión, pero resulta que expulsan a los moros del poder, pero quedan moriscos y quedan judíos, y cada uno de ellos, a su vez, practicaba escondidas y hablaba escondidas su propio idioma, y solamente cuando estaban en público hablaban en español. Como, lo que el rey quería hacer era unificar a todo. No podía con el mismo idioma, porque ya los españoles tenían 2 o 3 idiomas adentro, como el catalán, el vasco, el aragonés y otros más, ¿no es cierto? Pero por lo menos en una sola religión. Y aparte de eso, no quería que se hablara francés ni inglés. No importaban los idiomas, digamos, españoles, pero no querían ingleses, ni franceses, ni los holandeses. Bueno, ¿cómo podían hacer para mantener a su país como un país? Porque ellos querían formar un país de España que venía muy dividida en muchas partes. ¿Cómo podían hacerlo, no es cierto? Manteniendo a las Indias occidentales, o sea, nuestra América, libre de todo extranjero. Temían especialmente a los portugueses y holandeses. Pero mientras estuvieron en guerra con Portugal no hubo problema, pero para tratar de evitar las guerras, los reyes católicos empezaron a casar sus hijas e hijos con hijas e hijos de los reyes portugueses. Inmediatamente se acabó el conflicto con Portugal y se decretó que los portugueses eran amigos nuestros. A todos esos muchos judíos habían pasado a Portugal, porque Portugal no tenía el problema con los judíos. Les permitía su religión, les permitía hablar su idioma, les permitía comerciar. Eran bien aceptados allá, no había ningún problema. Eran los católicos de España los que tenían problemas con los portugueses y con los judíos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Los judíos pasan a Portugal, adoptan un apellido y un nombre portugués, adoptan el idioma y dicen ser cristianos. Pero en el interior de su casa siguen practicando la fe judía y siguen hablando en hebreo. Y ese era el problema. ¿Qué es lo que pasa? Mientras estaban en guerra con Portugal, los reyes no dejaban entrar a ninguno de ellos y menos a los holandeses. Pero los portugueses habían hecho un trato con los holandeses. Entonces, cuando ya están amistosos, los portugueses podían entrar a América. Y cuando los portugueses podían entrar a América, ¿qué es lo que hacían? Querían comerciar y empezaban a comprar terrenos que luego le vendían a los holandeses. De manera que, sin tener que llegar a las armas, se apoderaban de terrenos, de propiedades, y empezaban a tener cargos importantes. Y eso era lo que el rey quería evitar. Luego, a través de los presos, ya se los conté, sucesivos monarcas españoles pusieron trabas. Bueno, empezaron a ponerle trabas a todo esto. Era muy difícil porque ellos tenían muchísimo dinero y eran los que más podían comprar y los que más podían comerciar con nosotros. Entonces era muy difícil. Y de vez en cuando el rey, porque necesitaba plata para mantener el reino, levantaba las consignas, o sea, que acá era viva la pepa. Vos nunca sabías si te iban a dejar entrar o no, si ibas a poder comerciar o no, si ibas a poder tener aduana o no, y si ibas a poder moverte de un lugar a otro o no. Por supuesto que de ahí los americanos o los nacidos acá o los que venían acá de España
empezamos a hacer trampas, porque era la única forma de sobrevivir y de no dejarse llevar por esto. Por eso nace la Inquisición, para ver que no trampiemos tanto, y para tratar de contener a todos estos comerciantes de otros lados que querían venir y comerciar acá, cosa que nos hubiera convenido muchísimo a nosotros. Bueno, eso ya se los conté. Bueno, el problema, ¿cuál es el otro problema? Que los holandeses y los portugueses tenían de aliados a los judíos. ¿Por qué los judíos? Porque los judíos eran los más ricos y eran los que más podían comprar y los que más podían comerciar. Esto se debía no a que los judíos quisieran solamente ser comerciantes, era que casi todos los países de Europa no les permitía tener tierra, salvo a lo mejor una propiedad, una casa para vivir, o un comercio, un local, digamos, ¿no es cierto? Pero no podían tener tierras, porque no querían que ellos tuvieran el poder de ser propietarios de tierras. En ese entonces, en el medioevo sobre todo, y poco después, era sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los judíos lo único que podían hacer era comerciar y tener dinero anotado en el banco. Eran los mejores cambistas del mundo, fueron los que inventaron los cheques, los que inventaron, ¿cómo que se llaman los otros? Ya me está agarrando esta... no me acuerdo cómo se llama, los pagarés. Los cheques y los pagarés de toda Europa los tenían ellos en la mano. Ellos inventaron los bancos. No les había quedado otra porque no podían hacer otro tipo de comercio. Bien, entonces la Inquisición americana era muy celosa, no solo del aspecto religioso de las creencias, sino del aspecto económico, y sospechaban que de alguna manera los holandeses intentarían quedarse con parte de América pacíficamente. Con cautela y en secreto habían armado en las colonias una organización silenciosa y casi invisible, con un servicio de espías y de investigadores que a través de las oficinas de comercio y de aduanas rastreaban cheques, pagarés, compras, ventas de inmuebles o tierra, iban descubriendo a quién pertenecían y en manos de quién iban quedando todo eso. Lo hicieron tan en secreto que nadie se dio cuenta. Estos datos reunidos en México, Centroamérica, el Perú y Chile pusieron al descubierto una vasta red comercial que unía portugueses, judíos y holandeses, estos últimos peligrosos porque la flota de guerra más importante de Europa y del mundo en ese momento, puesto que América todavía no contaba, era de los holandeses. Pero América había creado y criado una gran red de corrupción. A pesar del fanatismo de algunos miembros de la Inquisición, hubo funcionarios de ellos, ¿no es cierto?, y también empleados laicos de la Inquisición que aceptaron coimas o cobraban fortunas para permitirles la entrada a los judíos. Claro que se exponían, porque esa misma persona, después de un año o dos que ellos ya habían hecho un capital en América, los denunciaban como judíos y se quedaban con todo. Eso pasó más de una vez. Aún así, era tanto lo que se ganaba en América que se arriesgaban a eso, que para mí realmente era una cosa muy sórdida, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que la Inquisición se empieza a dar cuenta de eso y entonces los que querían entrar empiezan a darse cuenta que no están pudiendo. Entonces descubren una cosa, que justamente al parecer se los dio un empleo de la aduana. Si se casaban con mujeres de América, podían entrar como cónyuges de ellas. Entonces la aduana empezó a hacer una cosa que no le correspondía, pero que le salió, en un principio le salió muy bien. Bueno, y es aquí, yo puse, y es aquí donde la aduana entra muy comedidamente. Algunos funcionarios con discreción iban a las cárceles y se interesaban en las mujeres presas, o averiguaban de viudas que desearan casarse, o de madrastras que querían sacarse el hijastra de encima, ¿no es cierto? Y hacían de casamenteros. Cobraban por el trámite. Según la condición de la mujer, se empleaban diversos métodos, pero en todos ellos intervenía el dinero. Y entre medio estaba aunque les parezca mentira, lo acabo de leer en el libro de la Inquisición, estaba metida la aduana. Porque la Inquisición es la que descubre a la aduana que estaba haciendo los trámites de casamentero. Ahora les cuento más o menos cómo venía. Bueno, según la condición de la mujer se emplean varios métodos. Si la mujer era de menor categoría, generalmente le interesaba un hombre que tenía estudios, que tenía dinero,
que tenía una posición. No le interesaba tener de esposa una mujer de mucho menor categoría que él. Pero si la mujer era de menor categoría, el interesado pagaba una suma adecuada a la aspiración de la novia, entre comillas, con la cual no conviviría, pero que debía estar cerca de él para afirmar o dar testimonio de que estaban casados, ¿no es cierto? Generalmente esto convenía a la supuesta esposa, ya que de alguna manera se le pagaba casa para que tuviera una propiedad o más o menos viviera más o menos bien, y se le pagaba un sueldo. Por lo tanto, le mejoraba muchísimo la situación económica, ¿no es cierto? Le daban como una pensión y pasaban una mejor vida. Si la mujer era de clase media, aunque baja, pero de buena presencia o maneras, era posible que se tuviera con ella otros miramientos y se le dieran más dinero. Pero la mujer podía también ser de clase alta y haber quedado sin capital propio, especialmente después de una de estas crisis, donde a lo mejor había muerto el marido, ella había quedado sin hijos y la familia de él se había quedado con las propiedades. En este caso, ¿no es cierto?, por más que ella no tuviera capital propio, el matrimonio funcionaba como un acuerdo firmado, donde ella llevaba la casa y la vida social de su marido, más los intereses económicos de él, a discreción, y participaba en las ganancias del marido como si fuera realmente una esposa. Y a veces se convertía realmente, de hecho, en una esposa. En este caso, el matrimonio, como digo, firmaba como un acuerdo firmado, donde ella llevaba la casa, como les comenté, la vida social, etc. Cuando la iglesia descubrió aquello y consiguió algunas la iglesia descubrió aquello, consiguió algunas detenciones, pero se le escaparon un montón de peces de la red. Y así quedaron más o menos. Bueno, eso era como para terminar cómo era la vida diaria, la economía, la vida familiar y las cosas más o menos que se hacían. Para los que quieran tomar nota, les voy a dar algunos libros. Cómo ser. Muchos de estos libros a lo mejor no los consiguen, pero se consiguen, vas a poder chequearlos en internet, en PDF o en algún soporte de ese tipo. Y si no, muchos de ellos se pueden conseguir si es que te gusta mucho la historia o si estás estudiando historia, que es otra cosa, ¿no es cierto? Se pueden conseguir a través de Mercado Libre, sabe tener unos libros inconseguibles y a precios regalados. Te podés encontrar con cómo hacerlo. Otra vez yo estaba buscando una colección de libros que aparecía desde 20.000 pesos hasta la conseguí finalmente, ponele vos, la conseguí por 1.000 pesos, creo que era al final, en otra de las ofertas que había. Entonces hay que tener cuidado también con eso, de avivarse de buscar varias cosas y en el estado en que se encuentre. Bueno, Los jesuitas en Córdoba, del padre Joaquín Gracia. Gracia, como se escribe. Tiene muchísimas referencias, yo lo tengo, ese libro lo tengo todo marcado, porque me costó muchísimo, es un libraco así grande, y resulta que lo de la peste está desparramado por todo el libro, o sea, había que leer 500 páginas para encontrar, gracias a Dios, tenía un índice por temas, y por ahí podía yo ir buscando más o menos donde estaban las cosas que me hacían falta. Los jesuitas en Córdoba, ¿no es cierto? Tiene muchas referencias a las recurrentes epidemias, porque es la historia de los jesuitas desde el principio hasta que los echen y vuelven después en el año 1840 aproximadamente, 30 y pico que vuelven, sí, 30 y pico, 40 más o menos que vuelven, entonces ahí está todo. Después, el trasplante cultural, historia social, estas se las voy a deletrear. El trasplante cultural, historia social y cultural del Río de la Plata desde 1536 a 1810. Tomo 2. Ciencia, se llama así porque uno de los libros es Ciencia, Cultura, y el otro no me acuerdo cuál es. Pero son 3 tomos grandes que son estos que ustedes ven acá atrás. Esos que están ahí, son 3 tomos. ¿No es cierto? Son así, más o menos de este tamaño. Bueno, es el segundo tomo, que es el de Ciencias. Ahí habla de lo que era la peste en toda América. Después, Historia de la Medicina en Córdoba, del doctor Félix Garzón Macera. Ese libro lo he querido conseguir para comprarlo y no lo he conseguido nunca. El que lo tiene son un montón de tomos, cada tomo tiene como 1000 páginas. Es un libro excelente,
es viejo, no se consigue, estuve luchando para que lo volvieran a editar y no conseguí nunca ni que la Universidad Católica ni nadie lo editara. Después está Los apuntes sobre el libro del doctor Thomas Sydenham, que yo lo nombro, que fue un médico inglés que cuando fue la peste negra en Europa y en Inglaterra, él fue el que descubrió que las ratas eran las que lo transmitían, ¿no es cierto? Ahí descubrió que fueron las ratas las que los transmitían. Es un estudio buenísimo, porque ese médico, en un momento que todavía no se conocía una serie de cosas, él adelantó como 100 años en unos meses, en unos años que estuve estudiando la peste en ese momento en el siglo XVII, perdón, o sea, el 1600. Bueno, ahí sale también la historia del vinagre de los 4 ladrones, que después se los voy a contar. Y después está el libro que les mostré recién, Al sur de las hogueras, que es el libro donde saqué los datos de la Inquisición y las cosas que hacía, ¿no es cierto? Al sur de las hogueras. Inquisición y sociedad en Córdoba del Tucumán durante los siglos XVI y XVII, del doctor Federico Sartori, amigo mío. Él me regaló el libro, viene siempre acá, es profesor a su vez, trabaja en el CONICET y es profesor también del Montserrat, donde él hizo todos sus estudios y se recibió ahí. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, porque acá lo que me quedaría de leer, si es que tienen ganas, es la parte que escribí yo para la universidad, para la revista de la universidad, que lo escribí como un capítulo es decir, es un resumen de un capítulo de la novela mía, que es el que habla de cómo se vivió la peste en Córdoba, pero contado como si fuera una novela, y no contado como si fuera un estudio, como he hecho yo ahora con esto. Bueno, voy a tomar. Cristina, prestándote muchísima atención, mis compañeros dicen que no, pero mira, estoy tomando nota de todas las cosas que decís. Todo, mira, todo. Ya veo, ya veo. Bueno, y acá hay otra chica que me está mostrando también que está tomando notas. Oh, hay varios. También Fernando. ¿Cómo vos? Bueno, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. No a todo el mundo, a mucha gente le interesa a lo mejor un tema para distraerse un rato y para saber algo más, pero nada más. Pero por otro lado, hay veces que algún tema nos toma y nos atrapa y queremos estudiarlo o verlo más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me encanta que hayan hecho eso, porque a mí me pasa lo mismo. Por ahí como cuando ustedes, esto de la aduana yo no lo había tomado muy en cuenta, porque fíjense, les voy a contar lo que pasó en Córdoba, ya en el año 1850 aproximadamente, sí fue un poquito antes de la caída de Rosas. Nosotros teníamos acá la aduana seca. Después de la guerra civil, hubo una gran falta de animales, ¿no es cierto?, para comer. ¿Por qué? Imagínense ustedes cómo ser una de las últimas batallas, una de las más sanguinarias, fue la de Quebracho Herrado, que sucedió en Córdoba, dentro de lo que es Córdoba, donde peleó Lavalle, que era de los unitarios, con, ¿cómo se llama? Lavalle, estaba también La Madrid y varios otros. Paz no, porque a Paz ya lo habían tomado prisionero. Y por el otro lado estaba Oribe, que era un general del Uruguay, pero aliado de Rosas, que había venido con su ejército para ayudarlo en las provincias, porque el ejército argentino no quería matar más argentinos. Entonces se vino con todos los uruguayos y se pelea, acá en Quebracho Herrado, se pelean. ¿Saben? Se arma el combate de Quebracho Herrado, que es un combate crucial dentro de lo que es la historia de la lucha contra Rosas, ¿no? Bueno. ¿Saben cuánta gente tenía cada uno de los ejércitos, casi todos montados? Casi todos eran de la montada, ¿no? Tenían aproximadamente cada uno de ellos 27.000 hombres. 27.000 hombres. Eran más de 50.000 soldados, casi todos ellos a caballo. Aparte de eso, llevaban remudas. Y aparte de eso, llevaban ganado, porque comían, se abastecían en el camino, pero comían también, mientras cuando no conseguían otra comida, comían de los animales de ellos. Cuando a Rosas le piden que le mande, Oribe le pide que le mande vacas para comer,
Rosas le dice, no se preocupen, cuando usted entre en Córdoba, tienen las mejores caballadas y mulares del país. Mátenle los caballos y que coman caballo. Efectivamente, eso hicieron. Por lo tanto, Córdoba se quedó sin el mayor, la mayor, digamos, que le daba más dinero de lo que vendíamos, que eran las caballadas y las mulas. Nos dejaron sin caballo, una porque se los llevaron porque morían en batalla, y otra porque nos lo mataron para comérselo. Cuando usted mataba un caballo o una vaca, se mataban caballos pero menos, pero cuando mataban las vacas, en el matadero se aprovechaba los cascos, los cuernos, los huesos, el cuero, la carne, todo. Cuando el soldado mataba una vaca, se perdía todo, porque comían partes y dejaban el resto. Y eso quedaba para comida de los perros cimarrones. Entonces ahí nos dejaron sin caballada, pero así fueron por cada provincia que fueron pasando, lo fueron dejando sin caballos, sin vacas, sin nada. La guerra civil fue una cosa realmente espantosa que nos dejó tirados en la lona económicamente. Cuando llegan a Tucumán, ¿no es cierto? En Tucumán era una población chica, no tenían demasiados animales, los dejan. Pasa la guerra, huye Lavalle, gana Oribe, y Tucumán se queda, nosotros más o menos nos la arreglamos, pero Tucumán se queda sin prácticamente vacas ni caballos. Entonces, el gobernador de Tucumán, que había apoyado a Rosas, que era amigo de Rosas, que presumiblemente era el padre del enamorado de Camilo Gorman, que era un hijo natural, que dijeron que era hijo de una hermana o qué sé yo, no. Al parecer era hijo natural del gobernador y que también había ayudado y había estado en la batalla a favor de Rosas, le manda a pedir a Rosas que le mande vacas, que él tiene plata, pero no consigue de dónde comprarlas porque en toda la república estaba falta. El que tenía 2 vacas las cuidaba, no se las dejaba para él y no las quería vender. Rosas le manda a decir al gobernador de Córdoba que iba a pasar una recua muy grande de vacas para mandar a Tucumán. Entonces, a pesar de que Quebracho era un gran amigo y un aliado de Rosas, le dice que tiene que pagar la aduana seca. Bueno, cuando le dice que tiene que pagar la aduana seca, que a mí me parece muy bien porque además de ser amigo, era gobernador de Córdoba y tenía que cobrar el paso por Córdoba de esos animales, que Córdoba había quedado extenuada porque era uno de los lugares más poblados, nos sacaron gente, nos comieron de todo, nos destrozaron la economía totalmente, los 2 ejércitos que pasaron y fue un desastre, ¿no es cierto? Rosas no quiere pagarnos la aduana seca, por más que el gobernador de Córdoba lo había auxiliado con tropas, con caballos, con vacas para comer. No nos quiso pagar y le mandó dinero. Con lo cual, les muestro a ustedes lo que era en ese momento tener realmente caballos y vacas. El dinero valía menos que poder tener caballos y vacas de las que había quedado prácticamente destruido todo el país. Y mientras tanto, Rosa nos jorobó porque no quiso pagarnos, como hace siempre Buenos Aires hasta el día de hoy, que me perdonen los porteños que están por ahí, que no son porteños. Nosotros el otro día me peleé con una escritora amiga, no me peleé, me retó. Mercedes Giuffre, una gran escritora que tiene unos libros históricos muy lindos que a mí me encantan sobre las invasiones inglesas, me dice, ¿por qué decís porteño? Si nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que le hace el país a usted. Le digo, no, es que nosotros le decimos porteños al gobierno nacional. No importa dónde esté, si está en Buenos Aires o si está en la provincia de Buenos Aires, pero nosotros somos porteños. Ese es un léxico del año 1800, no es un léxico del año 2000. Pero lo seguimos usando más o menos, ¿no? Bueno, la verdad es que Buenos Aires en general, como director del país, a través de tener la presidencia allá, ha jorobado a las provincias y especialmente a Córdoba, porque Córdoba tiene la rara distinción de ir siempre en contra de lo que va la mayoría, entonces siempre estamos del lado opuesto. Entonces sufrimos constantemente, que eso es como para hacer alguna vez una charla, pero eso es para cordobeses, no para porteños. Hacer una charla, ¿no es cierto?, de todos los problemas políticos y económicos que hemos tenido debido a esta, digamos, a esta forma de actuar de los gobiernos nacionales, ¿no es cierto? Es una cosa que nos ha jorobado bastante la economía, pero no viene de ahora, viene prácticamente desde la fundación de Córdoba. O sea, no es nuevo el caso.
Por eso hice yo mi famoso ese no es fácil ser cordobés, ¿no es cierto? Que si lo buscan en internet lo van a encontrar, donde ahí más o menos comento cuáles son los problemas que tenemos. Bueno, así que bueno, veo que han tomado notas y me alegro muchísimo. Cualquier cosa, si no, Fernando siempre se comunica conmigo, le pueden hacer un pedido a él me lo hace a mí, y les puedo pasar otros títulos o les puedo pasar algunas otras cosas que puedan interesarle. Cristina, vos sabés que no sé cómo estamos de tiempo, la verdad. No sé si estamos, me parece que estamos pasados, pero bueno, está interesante. Bueno, no, para nada, estamos con un montón de tiempo. Bueno. No, personalmente te voy a decir una cosa, es súper atractivo escucharte, la verdad, y todo lo que contás, más allá de estas pequeñeces que son las que les dan ese color a la historia, sí, todo lo que contás es tan actual, o sea, cada relato que hiciste es tan actual. Estoy tratando de encontrar la diferencia, la peste del 1628, la de 1728 y la de 2021, que es súper, súper actual, bueno, cómo se trató en aquel momento, digamos, la situación. Sí. Y por otro lado, bueno, todas estas cuestiones últimas que estás contando, que no vamos a repetir, es súper actual, o sea, es fantástico realmente. Y bueno, ni te digo la anécdota de la aduana casamentera que me mató con eso, me mata. Sí. No, esa es la aduana casamentera. Es así como vos de pronto abrís un libro sin saber y te encontrás con una pequeña joya. ¿Qué es esto? Entonces me pareció fantástico. Por supuesto que no deben haber durado mucho porque esta especie de CIA que tenía la Iglesia Católica, la Inquisición más que la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, se avivó enseguida y debe haber puesto coto así. Pero hay algunos casos sumamente interesantes. Yo en este libro de Sierva de Dios, Ama de la Muerte, yo ahí tomo el caso de un judío que fue conocido, de un judío de acá de Córdoba, que se le permitió quedarse, porque no recuerdo ahora qué profesión tenía, pero era muy deseable, ¿no es cierto? Como ser en Córdoba, ustedes pueden creer, esas cosas raras como esto que encontré, ¿no? Ustedes pueden creer que en Córdoba hubo un esclavo japonés, allá por el 1700, principio del 1700. Resulta que todos los copetudos de Córdoba, el esclavo ese lo vendieron no sé a qué precio, porque todos querían tener un japonés en la casa que no habían visto nunca. Sabía que existían, pero no habían visto nunca. Bueno, entonces tenemos una serie de cosas así. El otro día descubrí que la palabra mucama es el nombre, bueno, digamos que define como sustantivo un trabajo, ¿no es cierto? Un oficio. Pero resulta que es el nombre de un grupo de africanos, de un pueblo africano, que se llamaba mucamas. Y de ese grupo, en Buenos Aires, por alguna cosa, las empleaban siempre, cuando llegaban las compraban para prepararlas para hacer mucamas en la casa, lo que llaman mucamas. Y le quedó el nombre al oficio, pero en realidad es el nombre de un pueblo, ¿no es cierto? De un pueblo africano. Y de un grupo africano que tenía ciertas características. Bueno, así he descubierto un montón de cosas que a mí me fascinan, porque eso es como para hacer un libro de sorpresas, ¿no? De sorpresas históricas o de sorpresas de ese tipo, ¿no? Porque realmente te salen cosas insólitas, como esto de que eran casamenteros. ¿De dónde? Yo digo, ¿pero qué tenía que ver? Bueno, en un libro que no tenía ni idea de que lo podía encontrar, lo encontré justo antes de esto, porque estaba buscando otra cosa de la Inquisición. Y ahí fue cuando agarré y lo encontré, porque la Inquisición los agarra, ¿no? Agarra 2 o 3. Esos matrimonios los desarmaban después, a veces, otras veces no podían, porque ya se habían hecho efectivos o se decían que eran efectivos, ¿entendés? Estas mujeres, a lo mejor de pueblo, no llegaban vírgenes al matrimonio, entonces, por más que no hubieran tenido relación con el supuesto esposo, ellas podían decir, que me revisen las monjas, el matrimonio se consumó. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Había muchísimas trampas de ese tipo que se podían hacer, ¿no? Ahora, lo que vos dijiste, yo recién tomé anoche, porque esto lo estuve trabajando, ya lo había empezado, hacía como 20 días atrás, había empezado a apuntar datos y todo eso, y lo hice hace 3 noches,
Y después anoche le di el último toque y le cambié una serie de cosas y le agregué otra que había encontrado por casualidad de último momento y me parecieron más interesantes. Entonces, pero me pasó lo mismo que a vos. En el momento que lo viste todo entero y que lo corregí, porque yo se lo mando a una amiga mía que se recibió en la universidad y tiene una redacción increíble y también una ortografía increíble, yo se lo mando por internet y ella me lo corrige y me dice, me parece interesante o me parece pesado. Nos conocemos desde chica y tiene la cualidad que tiene que tener un buen amigo. Es absolutamente y hasta rígidamente sincera. Entonces yo, antes de mandar la novela hecha a la editorial, se la mando a ella. Y según lo que ella me diga, corrijo, lo dejo como está, o lo corrijo y le agrego algo. Me acuerdo que la cuarta novela yo me demoré bastante en sacarla, me demoré como 6 meses más de lo que debía, porque se la pasé a ella y a otra persona que es Javier Montoya, que es otro gran amigo mío, fue el primero que me editó los libros, que es de la editorial del Boulevard. Son los dos que son feroces para corregirme. Entonces yo se las mando. ¿Qué es lo que me dice Teresita? Me dice, muy linda la novela, pero parece una novela para viejas. Dice, la novela en realidad, esta novela tuya empieza en el capítulo 3. Javier, que no la conocía a ella, o se conocen pero no son amigos, no se tratan, no viven en el mismo barrio, me dice, che, ¿dónde empieza la novela? Porque yo llegué al día y todavía no había empezado. Entonces yo dije, algo está mal. Entonces agarré, releí la novela, la armé de nuevo, la volví a armar, corregí lo que me parecía corregible, bueno, y a ella le mandé esto para que me lo corrigiera ella, y ella me dio, y junto con Gaby me dieron el visto bueno diciéndome, gracias a Dios tengo personas sinceras que me pueden decir si las cosas están bien o si las cosas están mal, ¿no es cierto? Y saben que si me dicen que están mal, me alegro de que me lo digan porque lo puedo corregir, ¿no es cierto? Pero yo sentí, y lo conversamos con Tere también, sentí lo mismo que vos. Es igual, no hemos cambiado. Las cosas siguen más o menos como siempre. ¿Entendés? Claro, ahora a lo mejor... A mí la primera extrañeza fue que más o menos las pandemias duren hasta el día de hoy más o menos la misma cantidad de años, con más remedios. ¿Sí? Entonces es como que hay la solución que desenvolvió, digamos, terminó con estos periodos de peste, han sido las mismas arcaicas que seguimos utilizando en el momento, que es el distanciamiento y el encerrarse, y bueno... El barbijo. Acuérdense que el barbijo se usaba de forma diferente. Ustedes deben haber visto algunos cuadros espantosos. Me ahogué con el agua. Unos cuadros espantosos que se ven los curas con esas caras como de pájaros. Sí. Eran barbijos. Eran para evitar la peste. Era una especie de barbijo que usaban. Y en la novela mía, yo cuento acá, a ver si lo tengo, hay una parte que cuento, que eso lo saqué del libro de los jesuitas que les comenté recién. El sacerdote iba con esto la puesta, guantes puestos y barbijo. Cuando salía de una casa, antes de salir lo quemaba en la casa. Él entraba y pedía un brasero con brasas encendidas. Y antes de salir, fíjate vos, estamos hablando de 1600 y 1700. Antes de salir se sacaba los guantes, que seguramente no eran de goma ni nada de eso, sino que eran guantes de tela, gruesos. Se sacaba el barbijo, los quemaba y salía. Y llevaba otro en la bolsa para ponerse en la segunda casa que fuera. Fíjate vos, eso ya lo estaban haciendo. O sea que ya tenían idea. Y lo que hizo el Sobremonte en Córdoba, que paró una peste muy fea que hubo a final del 1700, lo que hizo fue a cada persona apestada, sobre todo porque fue en los rancheríos hubo más problemas, no me acuerdo qué peste era, los hacía, a los que quedaban vivos les daba otra casa. Esa casa se quemaba íntegra y se destruía. No permitía que entraran, y si la gente entraba y hacía creer que no había, enterraban el muerto y qué sé yo, los condenaba a pasar una temporada en la cárcel. O sea, tomó unas medidas que serían actuales, ¿entendés? Para lo que era en ese momento, era lo máximo que podía hacer él. Y también propiciaba taparse la boca, ¿no es cierto? Y no tener contacto cercano. O sea,
estamos más o menos igual, ¿viste? Y un poco, digamos, Y mencionaste, a la suerte de Dios también. Cristina, discúlpame, Sí. hasta la liberación de presos, ¿no? Exactamente, Claro. la liberación de presos, ¿entendés? Los asaltos, como ser ahora, se sabe que se han recrudecido. Yo tengo algunas amigas casadas con policías de distintos rangos y sé lo que pasa en todo momento. Y leo el diario y veo la televisión de Buenos Aires y de otras provincias. Bueno, así como ahora hay más asaltos en la calle, más asaltos a la casa, más... En esa época también. Es como que se libera lo mismo en la humanidad. Tenemos una matriz sigue pasando lo seguimos. mismo. La causa, el desconocimiento entre la relación de higiene y salud, que es una causa actual de propagación, inclusive se sigue manteniendo igual, ¿no? Hemos aprendido poco. Y las sí, o la gente no le entra. Y los jóvenes, tenemos otro problema con los jóvenes, que por el hecho de ser jóvenes, que están creciendo y llenos de hormonas en ese momento, se sienten, que eso es una cosa estudiada psicológicamente, se sienten como dioses. O sea, nada puede pasarles. Por eso pasan tantos accidentes de auto, de moto y todo eso, ¿no es cierto?, en deportes y qué sé yo. Hace que se sientan absolutamente como si estuvieran, como si fueran inmortales, ¿no? Como si nada pudiera tocarlos, como si nada pudiera... Y se arriesgan. Eso, pero viene también desde la antigüedad. Desde la antigüedad. ¿Por qué se creen ustedes que los griegos y los romanos tenían escuadrones de jóvenes que eran los que iban adelante y estaban dispuestos a morir por cualquier cosa? Se creían inmortales. Los celtas tenían ese problema también. Voy a tomar miel. Mira, te aviso que acabo de solicitar una copia en PDF al repositorio institucional CONICET Digital del libro ese que mencionaste, Al sur de las hogueras, porque la verdad que desconocía. Yo siempre pensé que la Inquisición tenía un fundamento más o un objetivo más religioso, más teológico, ¿no? Vos sabés que era más político como y económico que religioso. Sí. Claro. Ese libro te va a encantar. Es nuevo. Este muchacho es un muchacho joven. Te va a encantar ese libro. Porque ahí podés, vos mirando más o menos el índice que está en la primera página, como es de consulta, en la primera página. Eso se los digo por si alguna vez, cuando hagan libros, si es de consulta, el índice tiene que ir en la primera página, si es novela, en la última. No sé por qué, pero es elemental para quien estudia, ¿viste? Sí, totalmente, totalmente. Este muchacho ha hecho el libro, tiene otro libro que es La historia del Montserrat nuestro, que es muy, muy linda, tiene varios libros de hecho, porque es un estudiante, era un estudiante muy aventajado, ahora es un joven profesional, ¿no es cierto? No tiene 20 años ya, porque ya se ha recibido hace varios años que está trabajando y todo, o sea que está cerca de los 30 años, pero es una persona muy joven, y realmente ha hecho una obra muy, muy buena, de estudios, ¿no? De estudios, sobre todo de Córdoba, porque él se ha dedicado a Córdoba. Y esto de la Inquisición es muy raro, porque la gente no tiene, y realmente no tenemos idea de cómo funcionaba la Inquisición. Y ustedes van a ver que la mayoría de... Yo estuve leyendo uno de esos libracos así gordos que les mostré, que es el de la Inquisición, que es la Inquisición en todo el mundo y la historia de la Inquisición, y está escrita por un judío que es el padre de... el que era... ¿Cómo? Sí. Es el padre del ex ministro de Israel. Hizo un estudio de los judíos desde el principio de la humanidad hasta prácticamente el siglo XXI. Sí. Y ahí tiene muchísimas cosas interesantísimas que vos vas a ver que estaba más relacionado con otras cosas, como ser. Cuando yo empiezo a estudiar la Inquisición de España y la Inquisición en América, lo que descubro es esto. Ese libro más grueso, el libro de América, ¿saben? Todos los puntos, no hay un solo punto donde se haya quemado o atacado, digamos, a un judío o a un... O sea, sí hubo, pero ahí no los comenta. Lo único que comenta era la guerra que había entre
la Iglesia de España con la Iglesia de América. Cuando ustedes leen las cartas de los misioneros acá, están enamorados de los indios. Han escrito, ustedes no saben las obras que se quemaron, escribieron, sobre todo en México, en donde había las grandes culturas, México, Venezuela, todo eso, hicieron la historia contada por los indios, los curas, las transcribían. Y están fascinados con la teología de ellos, con sus costumbres, con la filosofía, con la poesía que tenían, están fascinados. Y mientras tanto, los curas de allá lo único que estaban pensando es que necesitaban esclavos, que necesitaban guita, y que no querían que los curas que estaban en América ganaran más con ellos y se quedaran con sus puestos. Entonces ellos querían que los obispos fueran de España a acá. Y la iglesia de acá quería que los obispos estuvieran relacionados con la gente de acá que tenía otra visión absolutamente distinta. Hay uno de los curas que llora, es el padre Las Casas. Las cosas que dice el padre Las Casas es fantástica, porque acusa a la Inquisición, pero directamente. Pero aparte hay otros curas, donde hablan de la bondad, la belleza de la cultura de nuestros indígenas. Habían hecho como 7 obras que serían hoy básicas y serían elementales. Unos libracos, por lo que cuenta ahí, que contaban de todo, de qué comían, cómo se vestían, dónde conseguían las piedras preciosas, quiénes eran los artistas, qué creencias tenían. Hay una parte que comenta que los indios de México, en principio, los aceptaron muy rápidamente a los españoles, porque resulta que uno de los grandes libros de religión de ellos, no me acuerdo si era el Popol Vuh o el otro, bueno, comentaba que sus dioses iban a venir montados en unos animales extrañísimos que para ellos eran los caballos, y que traían vestidura reluciente de metal. Eran los conquistadores. Entonces directamente hubo en un momento, antes de que empezara más la guerra, hubo en un momento que los aceptaron con cierto miedo, con mucho respeto, porque para ellos eran los dioses que estaban anunciados en el libro de ellos, que era una especie de Biblia para ellos. ¿No es cierto? Entonces, bueno, cuando vos lees todo eso, y cuando vos ves los curas acá de América que habían tenido un contacto directo con los indios y con los negros, cómo los querían y cómo, no te digo todos, pero había una gran parte que eran curas inteligentes, curas realmente con sentido de bondad y de humanidad y de cristianismo, y estaban admirados. Tuvieron, los obispos de España les mandaron quemar unas 7, se piensa que 7 se saben, pero que había más. Y solamente es México, porque también lo que pasó en Venezuela, en Colombia, en el Perú se salvaron, porque uno de los españoles, que fue Pizarro, se casó con una de las princesas incas y mandó que se hiciera, que se levantara un libro que le hizo un español, donde se contaba toda la historia de los incas. Y ese sobrevivió, porque él lo protegió. Pero los otros se perdieron. Así que bueno. Bueno, a mí todo eso me gusta, porque uno tiene la idea que la iglesia siempre fue cerrada, siempre fue maléfica, siempre fue... Y de pronto te encontrás con estas cosas, ¿no es cierto?, maravillosas, de entendimiento entre un pueblo y otro, y de defensa, porque muchos de uno o dos de los curas los llevaron a la hoguera, que después no los quemaron, solamente a uno quemaron, pero los llevaron a la hoguera por la defensa que habían hecho de nuestros indígenas, como que eran réprobos o que querían imponernos una religión, digamos, idolátrica. Así que bueno. Esas son las cosas hermosas que uno encuentra, que encontrás que gente buena hay en todos lados, no solamente gente mala, también hay gente buena. Un amigo mío sabía decir que el problema con los malos es que gritan más fuerte que los buenos y por eso aparecen más. Y creo que es verdad, porque los buenos generalmente... Bueno, por eso también la obra de los jesuitas también, ¿no? Increíble en América. Sí, así que bueno, las historias de América realmente son fantásticas, ¿no? Encontrás cosas horrorosas y cosas maravillosas realmente, lindísimas, ¿no? Hay un pueblo que desapareció que se llaman los chimúes, que tienen una especie de Biblia que es una maravilla, Y desapareció antes que llegaran los españoles, porque fue uno de los pueblos que era constructor
hizo caminos desde Colombia hasta Tierra del Fuego aproximadamente, pero por el lado de Chile, por el Pacífico, no por el lado de la cordillera de este lado, ¿no? Y cuando ustedes leen el libro de él es como leer una Biblia embellecida, o como leer la historia de los mitos griegos. Es una belleza, y en esa especie de Biblia cuenta, igual que los mitos griegos, te cuenta la historia de las estrellas, con la historia de los reyes, las princesas, y los casos de ellos. Te dice, bueno, las 3 Marías eran 3 hermanas, te cuenta eso de las 3 hermanas, te cuenta lo de la Osa Mayor y la Osa Menor. Entonces vos decís, estas son culturas, pero impresionantes. Y vos sabés que las descubrieron por una casualidad. Las descubrieron más o menos en 1950-60. Había un hombre que estaba haciendo un estudio sobre los indígenas en Chile, pero muy al sur. Y estaba viviendo en una casa muy pobre de unos chilenos agrarios, así, gente muy de campo, digamos. Y la mesa era una enorme piedra larga, sostenida por otras piedras. Cuando de pronto este hombre, este arqueólogo y antropólogo, sin querer toca abajo de la mesa y ve que hay como unas ranuras. Entonces le dice, ¿qué hay abajo? Ah, dice, tiene un montón de muescas, dice. Pensando que podía ser algo, lo que él estaba estudiando, hace dar vuelta a la piedra, que era una piedra muy larga, muy grande, muy pesada, y encontró una estela famosísima, que se estudia ahora en todo el mundo, que había hecho por los chimúes, con otro idioma, con todo, y ahí él empieza, deja el estudio que estaba haciendo, y encuentra a los chimúes. O sea, que es un pueblo más importante que los incas, y que los mayas y los aztecas, pero que recién se conoció en 1950 aproximadamente. Bueno, y de ahí es donde él descubre todas estas leyendas y estas cosas del pueblo de ellos. Esas cosas así que son, Stefan Zweig escribió un libro que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, que son esas especies de chispazos que de pronto, sin querer, descubrís algo maravilloso en la ciencia, en las artes, en este caso un pueblo nuevo, ¿no es cierto? Lindísimo. Ellos habían hecho la carretera desde Colombia, como te digo, hasta llegar a lo que vendría a ser la altura de Tierra del Fuego en Chile. Carreteras donde cada tanto había una especie de torres, donde había 2 o 3 soldados de ellos, con un pozo de agua y animales que auxiliaban a los viajeros. ¿Te das cuenta? Estamos hablando antes de que existieran los incas. Todavía no habían aparecido en el continente los incas. Claro, porque lo que más se conoce en la actualidad son los caminos del Inca, digamos, claro, son los más famosos. Claro. Pero estos anteriores. Y por supuesto que son parte de esos caminos son los que habían hecho ellos antes. Claro, los chimúes. Claro, los chimúes no pasaron por este lado. El camino de los incas llega hasta Córdoba, en Argentina. Córdoba, sí. Llega hasta Córdoba y algunos creen que un poquito más también, ¿no? Pero los caminos ¿cómo se llama? De Chile, desde arriba hasta Chile, todo eso, los incas lo siguieron con lo que habían hecho los, ¿cómo se llaman? Los chimúes. Busquen chimúes porque se van a encontrar un arte lindísimo y unas cosas maravillosas. Vamos a investigarlo, también vale la pena. Sí, chimúes. Así que, bueno, yo he pasado una tarde hermosa, espero que ustedes también. Si alguien me quiere hacer otra pregunta o sugerirme algo, también que lo haga ahora. Bueno. Cristina, por lo menos de parte de nuestra, reiterarte el agradecimiento del presidente de la institución que te hizo al comienzo de la charla y recalcar que, por supuesto, tenés una institución amiga acá en Córdoba a nivel nacional para lo que necesites. Eso me encanta. Nos encantaría realmente que pudieses presentar el libro en nuestra institución, sería un orgullo, un placer. Y bueno, muchísimas gracias. A mí también me encantaría muchísimo, sí. Bueno, les digo que yo estoy muy orgullosa de que ustedes, me siento muy orgullosa, como explico en Ser Cordobés, el orgullo es una cosa, la soberbia es otra, el orgullo puede ser una cualidad, la soberbia nunca. Entonces estoy muy orgullosa de que ustedes me elijan a mí y como que les he contado a mis hermanos, a mis amigos, a todo el mundo, que iba a dar una charla para ustedes, ¿no? Así que bueno. Bueno, chicos, cualquier sugerencia, ya saben. No, nos queda pendiente, por favor, te lo pido, y que va a ser así,
con el libro que te entregamos desde la filial. Estoy contentísima de que me lo hayan regalado, porque yo hasta el día de hoy, por ahí mis hijos me dicen, ustedes no conocen mi casa, pero Doris, que la conoce, le puede decir cuántas bibliotecas tengo, ¿no es cierto? En el living tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el living tengo 6 bibliotecas, que algunas de ellas tienen más de 4 metros de alto. 6. Y una más baja. Es decir, 5 altas y una común. Y después acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 6, pero más chicas. En mi pieza tengo 2. Una alta y una corta. En la pieza chica tengo 2. Una muy larga, baja pero muy larga, y otra colgada. En la cocina tengo libros. En el baño tengo libros. En todas partes tengo libros. Tengo un jueguito antiguo de sala que lo tengo inutilizado porque está todo lleno de libros. Me regalaron hace poco, un consuegro, me regaló una de estas colecciones de enciclopedias, pero encuadernada en cuero. Son 12 tomos, más chicos, no son de estos, pero son tomos gordos, así hermosos, encuadernados en cuero. Entonces agarré el silloncito largo colonial y puse toda la enciclopedia ahí porque queda divina puesta. Y en las 2 sillones más chicos tengo libros apilados, ¿viste? Porque me van regalando y los que no leo los voy poniendo ahí y voy sacando bien. Y en la cocina también, aparte de la biblioteca, tengo como una mesita de luz así llena de libros. Tengo libros de todas partes y sigo comprando y me siguen regalando libros. Sigue siendo una de las cosas que más me gusta que me regalen. Arriba de todos esos vas a tener el nuestro para que compromiso te pongas a estudiar y nos cuentes todas esas cosas maravillosas. Y después les hago un lindo cuento. Me encanta. Bueno, perfecto. Bueno chicos, muchísimas gracias y una tarde hermosa. A vos, Cristina. A vos, Cristina. Seguimos comunicándonos, cualquier cosa me escriben o le escriben a Fernando o a Doris y ellos me van a transmitir las cosas. Acá todos en el chat están poniendo que es súper interesante, que cuántas... Bueno, me alegro que les haya gustado. Gracias, están todos muy contentos. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno. No sé, César, ¿querés agregar algo más? La liberamos a Cristina, lo que vos digas. No lo escucho. Me parece que está hablando, pero no lo escucho. Estás muteado, César. Ahora sí, perdón. No, la liberamos, por favor. Bueno, aprendimos mucho y bueno, y siempre... Bueno, ha sido una hermosa tarde. Es casi como si hubiéramos estado en el living de mi casa. A lo mejor cuando pase la pandemia nos podemos juntar un día, hacer un brindis. Dale. Sí, dale, vamos a hacerlo. Les mando un abrazo, un beso y muchas gracias por esta oportunidad que me han dado. Un abrazo grande. Chao, que les vaya muy bien. Gracias. Nos vemos. Menos mal que me trajiste esto.